Absolutely wonderful. Muchísimas gracias, Patrick. Esto estuvo buenísimo. Has tocado tantos temas y las estadísticas son realmente muy impresionantes. Y los mapas que has mostrado. Ha sido todo muy instructivo. Antes entonces de entrar un poco a esto, le quiero pedir a Asís que haga su comentario. El profesor Asís es un politólogo panafricano, científico, miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Internacional de Trabajadores y Pueblos. También es presidente de la Fundación Centre Internationaliste Rierson Fundación Aubin, coordinador de la campaña internacional contra la impunidad, Tomás Sankara. Dicta conferencias en la Universidad de McGill y también en la Universidad de Quebec, en Montreal, Canadá. Y es un amigo muy cercano, es un líder muy reconocido de los movimientos sociales en África. Hemos compartido juntos muchos espacios. Lo he visto en Bandung hace años. Ha estado muy cerca de Samir Amin. Ha participado mucho en los movimientos en contra de la intervención extranjera en África. Ha utilizado distintos mecanismos de intervención por el lado académico, ha escrito libros, artículos periodísticos, también ha participado en películas documentales que son muy poderosas, formas muy poderosas de comunicar y de compartir lo que está sucediendo aquí. Así que Asís ha hecho una película sobre Samir Amin también, y esto lo pueden encontrar en su sitio web. Es un gran orador y lo que sí le voy a pedir es que trate de no competir con Patrick en términos del tiempo, pero sí, por favor, que tome el micrófono para ayudarnos también a volver a algunas de las cuestiones clave que ha planteado Patrick y abrir después la discusión a los participantes. Así tenés la palabra. Hello to the Global Youth founders and members and to all participants. Muchísimas gracias, Ebrahim. Hola a todos, a los fundadores y miembros de la Global University, también a todos los participantes. Me siento muy orgulloso de ver el logro que han tenido y también el alcance de la Global U. Margaret y Kim Chi, sus esfuerzos incansables y también a todos los miembros del foro. Me siento honrado de estar aquí con Ibrahim Sal, con Ebrima Sal y con Patrick Bond, personas con las que he compartido, con las que me he encontrado en distintas plataformas en todo el mundo. Lo que creo que es los representantes modernos del intelectual orgánico son ellos. Todos extrañamos a nuestro querido Samir Amin, pero siempre está en espíritu con nosotros. Creo que no solamente jóvenes han estado encantados de ver toda esta selección maravillosa de diapositivas y la charla tan buena que dio Patrick Bond. También sospecho que los monos que llegaron a su casa lo han hecho para escuchar la presentación y lo que habló hoy sobre la crisis del capitalismo, la crisis del ambiente, la crisis climática, los movimientos sociales en África, creo que ha abarcado muchísimo. Y la originalidad del esfuerzo teórico tan abarcativo del profesor Bond sobre los movimientos sociales en África en las últimas décadas y a partir también de los cambios de régimen desde abajo, él trataba también de mostrar la resiliencia, la resistencia y las revueltas organizadas o desorganizadas del pueblo de cara a la ola neoliberal, pero también quiere resaltar la paradoja del Estado separado de la economía y al mismo tiempo el autoritarismo en la organización de las condiciones de acumulación y también en cómo el autoritarismo también se vuelca a la represión en, eh, de las protestas.
La naturaleza de esta resistencia probablemente es bastante compleja, porque tenemos protestas disruptivas, tenemos microprotestas, tenemos esfuerzos de la comunidad, tenemos a veces protestas, luchas populares genuinamente organizadas. Así que no voy a volver sobre la claridad y lo consistente y lo concisa de la presentación del profesor Bond. Simplemente quiero referirme a algunos temas. Seguramente él va a poder hablar un poco más sobre ellos, mucho mejor que yo, pero son temas que todavía encuentro un poco problemáticos. Uno tiene que ver con nosotros como intelectuales revolucionarios. Muchas veces somos excesivamente entusiastas sobre las reacciones de las masas populares y las formas de resistencia popular. Y muy seguido interpretamos sus objetivos y sus resultados de forma positiva o incluso de forma exagerada, esperando a veces que lleven a un cambio, a cambios fundamentales. Esto probablemente viene de lecturas que enfocan en las reacciones y no en la organización a nivel más estructural o a veces incluso no tan estructural de este fenómeno que estamos estudiando. Entonces enfocamos en las reacciones, pero no estoy seguro de que las reacciones necesariamente sean lo suficientemente profundas como para representar la magnitud de lo que está sucediendo. El Estado neoliberal toma prestada la agenda neoliberal, pero el Estado africano no es en sí neoliberal. También tenemos que distinguir entre lo que es intrínseco a la naturaleza histórica y política del Estado, o el así llamado Estado, y las formas políticas culturales modernas que están imbricadas en formas de regulación precoloniales que aún no han desaparecido y que todavía funcionan en el estado híbrido que estamos estudiando. Entonces, la narrativa de estas narrativas están también basadas en nuestras propias frustraciones y nuestro proactivismo. Y esto quizás también sesga nuestra lectura de las luchas y cómo las representamos como centradas en lo humano, como optimistas, como un fenómeno de levantamiento africano. Una de las formas clave de entender lo que estoy tratando de decir aquí, luego de escuchar lo que ha dicho Patrick, lo que Patrick tan claramente ha dicho, es preguntarnos sobre qué pasó después de las grandes revueltas de Túnez, Mali, Burkina Faso, Libia, Egipto y más recientemente en Argelia. El fenómeno entonces de restauración o de cambio reformista deses- en desestabilizar estos regímenes autocráticos que están realmente buscando la agenda neoliberal. Aquí entonces creo que tenemos que mirar con muchísimo cuidado el margen muy pequeño de maniobra del Estado. Una de las otra forma de mirar este fenómeno es mirar tal como lo hizo Patrick en los últimos 20 o 30 años, enfocando en las luchas intensas por la reforma democrática, pero también planteando la pregunta muy compleja de cómo el ajuste estructural, las industrias extractivas también han reformado o remoldeado el continente y su integración a la economía global. Y también plantear la pregunta muy compleja respecto de cuáles son las bases y las determinaciones del autoritarismo que puede o no permitir la democracia y ver las lecciones desde Asia. A veces el autoritarismo
también podría llevar al desarrollo e incluso a formas de democracia. Así que un poco me acuerdo y creo que deberíamos volver a Candarili y también a Bangor, que se preguntan sobre las precondiciones estructurales para el mantenimiento de sistemas democráticos en países africanos, no solamente dependiendo sobre los efectos del ajuste estructural, sino también en la así llamada imitación del sistema democrático, multipartidaria, de elecciones libres, etcétera. Una de las cuestiones originales del enfoque de Bandura es que las luchas democráticas, como, tal como lo hizo Patrick, son puestas en un contexto más amplio, económico más amplio a escala global, pero también en la escala local. Y cuando se trata realmente de analizar la realidad institucional e histórica, podemos ver que las formas de acumulación interactúan con distintas variables socioeconómicas que realmente determinan la naturaleza del sistema político y dominante. Y una de las formas interesantes en las que Bangura muestra este análisis, no solamente criticando la nueva agenda patrimonial, sino muestra tres patrones dominantes de acumulación de la producción transnacional capitalista. El capitalismo, una es el transnacional, el otro es la búsqueda de renta y el tercero es la mercantilización. Y él mostró que la fuerza o debilidad de estos patrones, interactuando con algunas variables que tienen que ver con lo rural y lo urbano, el estado de bienestar y las relaciones sociedad civil-estado, van a determinar en última instancia la forma del régimen político. Y luego podemos enfocarnos en casos distintos para ver cuál puede ser la diferencia, por ejemplo, entre Nigeria, Ghana, en la esfera de habla inglesa y compararlos con la experiencia más latina, los países de habla francesa o los países del África del Norte. Lo que a mí me parece entonces importante aquí es que tenemos que distinguir entre lo que es la resistencia, el primer nivel que los psicólogos llamarían resiliencia. Básicamente tiene que ver con cómo nuestras sociedades, nuestros pueblos, las masas se adaptan a la adversidad, cómo se adaptan al trauma del sistema colonial, al fracaso de la independencia, a la tragedia de esta agenda neoliberal, a las muchas amenazas que todavía tenemos, cómo nos adaptamos a este estrés de las masas que Patrick mostró también. Y esta sería como la resiliencia básica que creo que no analizamos lo suficiente. Aquí creo yo que está el potencial más grande y esto es lo que nos permite resistir desde el periodo de la esclavitud hasta pasando por el momento colonial. Esta resiliencia está en el núcleo de lo que es la fuerza vital del continente africano resistiendo las olas de la acumulación capitalista. Luego entramos, para aquellos que son más activos, y la resistencia, en la resistencia como un acto diario de oposición a cualquier injusticia, cualquier opresión, y cómo esto puede llevar a otro nivel. Este nivel de resistencia es algo que tenemos que analizar, cuál es la diferencia entre la resiliencia y la resistencia. Y cuando esta resistencia es un poco más organizada, ¿cómo lleva a la rebelión? Que probablemente es algo que es más grande, más grandioso, em, también es más difícil de analizar, puede ser espontánea o también puede ser organizada y lleva
puede tener que ver con un evento específico, puede estar impulsada por un aumento en los precios o por aumento de inflación o por un descontento como lo que está sucediendo ahora en Haití. Puede ser una protesta común en ese sentido que realmente subvierte el orden de la vida cotidiana. Y esta explosión que hemos visto entonces en Túnez, que hemos visto también en Egipto, en Burkina Faso, que es una explosión de resistencia, está sucediendo con, de forma también despolitizada, porque la agenda neoliberal es una agenda despolitizada. Creo que uno de los trabajos grandes de políticos del ajuste estructural tiene que ver con enmarcar la dimensión política del ajuste, la gobernanza. Se creó muchísimo daño en la superestructura de los estados africanos. Y uno de los costados hegemónicos de esta gobernanza tiene que ver con la despolitización y la fragmentación de la sociedad civil en grupos, en clústeres, esto para agua, esto para las condiciones de las mujeres, esto para el acceso de las áreas rurales al agua, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos microprotestas que están relacionadas con esta fragmentación de la sociedad civil, que es parte de la agenda neoliberal. La sociedad civil entonces no se presenta como un contrapoder, sino parte de la agenda neoliberal para contener y transformar al Estado. Entonces, en tanto la resistencia y la rebelión pueden dirigirse a los flujos de los sistemas sociales, siempre esperamos que la conjunción de todas estas formas de resistencia y protestas van a llevar últimamente a la, a la revolución. A menudo hemos visto este fenómeno em, de levantamientos, tenemos la esperanza de que se transformen en un movimiento revolucionario. Desafortunadamente, no van a las bases estructurales del Estado, no se dirigen a estas razones estructurales de la desigualdad. Y uno de los problemas que tenemos, pienso yo, es cómo entendemos el desarrollo. Todos estamos atrapados dentro de este paradigma del desarrollo, y nuestra crítica del desarrollo es esencial para entender qué es lo que está sucediendo desde un punto de vista panafricano. Esperaría ver entonces una sed panafricana más grande en este momento, como para realmente llevar este fenómeno y entenderlo no desde el punto de vista de problemas locales y nacionales, sino para poder movilizarlo hacia un panorama más amplio. Lamentablemente no vemos que estos problemas son, de hecho, panafricanos, todavía esto no se está viendo, los vemos como como problemas locales, y de nuevo creo que esto es una de las grandes tareas que tenemos por delante, cómo podemos repolitizar democráticamente a las masas, utilizando todos estos fenómenos para poder canalizar esta energía. Si no, va a ser una gran pérdida, como pasó en los 90. En los 90 hubo muchísima esperanza en el sistema democrático, pero esto también surgió de Occidente y también de la burguesía. Y tenemos que volver al debate que muchos amigos han presentado en relación a la burguesía africana, y tenemos que tratar de ver qué se ha cristalizado. Todavía tenemos este tipo de estratos, si no tenemos burguesías nacionales, eh, castas burguesas nacionales que han emergido y que se han cristalizado, y este gran debate sobre los procesos de desrelacionamiento, como fue el caso de Burkina Faso. En 4 años no hemos tenido otros ejemplos. Es por esto entonces que todo este trabajo
que Patrick Bond y sus compañeros y compañeras están haciendo en Sudáfrica es tan importante. Y nuevamente creo que aquellos que realmente han visto esta presentación hoy pueden ver el esfuerzo holista que Patrick ha intentado darnos también, adaptar esta generación nueva, adaptarse a esta generación nueva con muchas imágenes y formas muy, muy interesantes de refrescar y de actualizarnos sobre lo que está sucediendo. No voy a elaborar más sobre la naturaleza de los grupos que muy oportunistamente están tratando de meterse en este fenómeno, recordando que la revolución de 2 días en Irán abrieron la puerta a los grupos yihadistas y lo que está sucediendo también en Burkina Faso, Mali, y ahora se está ampliando al resto de África. Y esto lo veo como una gran amenaza, que tenemos que realmente descifrar qué está sucediendo en términos de la frustración, falta de desarrollo, esfuerzos legítimos por parte de la población para pedir un tipo de desarrollo diferente, pero la tentación también culturalista de caer en el fundamentalismo, en fenómenos fundamentalistas, sin mencionar otras amenazas muy grandes, el caso del problema del Nilo en Etiopía, Sudán y Egipto, que es probablemente realmente una bomba para todo el continente africano. Entonces tenemos que prestar atención a estos fenómenos, en tanto la población y las protestas tienen que ver con esto. Si vemos lo que está sucediendo en Mali o en Burkina Faso, podemos ver que rápidamente esto está dividiendo a la población en términos de abordajes culturalistas y religiosos, en donde el Estado realmente se ha centrado en sus dimensiones más mínimas. Muchísimas gracias de nuevo, Patrick, por esto, por este análisis impresionante que has hecho. Y lamento que no tengamos más tiempo para poder dedicarle al análisis, pero de nuevo, muchísimas gracias por invitarme y para comentar tu gran trabajo. Gracias. Muchísimas gracias. Un excelente comentario. Y la pregunta que preguntas varias, pero una de las cuestiones tiene que ver con la relación de este movimiento y los que vemos que están surgiendo en diferentes lugares del continente y la forma en la que la naturaleza se exterioriza es realmente... Esto está sucediendo en las dinámicas estructurales. ¿Cómo nos podemos transicionar? Es importante hacer esta transición y cómo en esencia nos aseguramos de que podemos que el neoliberalismo se reproduce en formas en que pueden afectar el sistema, pero hay diferentes cuestiones que complementan la presentación que Patrick hizo. Estoy seguro que Patrick tiene muchas cuestiones para decir en respuesta. Fue un placer ver. Podemos darle 2 minutos antes de habilitar las preguntas. Por favor, usen el chat para comentar y para hablar con los panelistas. Y si quieren hablar, pueden levantar la mano. Hay un icono donde tienen una mano. Y
pueden levantar la mano para poder hablar. Así que ahora le voy a pasar la palabra rápidamente y brevemente a Patrick para que pueda contestar alguna de las cuestiones que fueron planteadas y luego vamos a abrir el piso a preguntas. Gracias, Patrick. And it's absolutely fantastic to have even 2 Es minutes. fantástico tener, aunque sea 2 minutos, para resumir este desafío. Él habla de esto seriamente porque muchas veces yo no soy un poco romántico y me gusta el sentido de que hay condiciones en las que el neoliberalismo y el autoritarismo se van a derrocar. Déjenme decir entonces en 3 minutos un abordaje general al desarrollo y también preguntaron por la fragmentación de la sociedad civil, los movimientos sociales, y esa fragmentación es una condición neoliberal en la que estamos viendo que cada uno está en su silo, se está delimitando. Y luego hablamos también de los expertos y los activistas, expertos que tienen que ser como guardianes. Bueno, ya has levantado más preguntas, pero bueno, estas son algunas. Y hablamos de nuestros aliados que están preocupados por el desarrollo. Y esto se ve como algo bueno porque la mayor parte de los residentes lo que realmente tenemos que pensar en América Latina y sus limitaciones, en Venezuela, Ecuador, Bolivia, en donde la resistencia surgió como algo que no es del postdesarrollo, sino que es sensible al medio ambiente y a los pueblos indígenas, a las mujeres, a los jóvenes, a los cambios climáticos. Y creo que podemos ver qué tan difícil es ese trabajo. Lo vemos también en Ecuador, donde un grupo que se llama Patrick Cucci y el desafío para quedarse en el poder en la elección de enero, y tenían un líder que llegó en segundo lugar en la elección presidencial. Y luego vino el apoyo de los think tanks, especialmente de la fracción de Corea, que probó que en el Amazonas y en los Andes, que habían sido insensibles con respecto a los pueblos indígenas, a las mujeres, al medio ambiente. Entonces, ese conflicto, lo que nos están pidiendo hacer es ver un desarrollo diferente en donde las tradicionales que apoyan a Hugo Chávez, a Corea, y tienen que confrontar sus contradicciones. Creo que no estamos en esa etapa, pero tenemos que estar prestando atención, porque especialmente ahora en Brasil, si Lula gana el año que viene, va a estar reproduciendo la misma contradicción de promover el desarrollo, pero que sigue siendo extractivista, sigue estando basada en los combustibles fósiles y en minerales. Y el segundo punto tiene que ver con un cul-de-sac en el que estamos trabajando con la sociedad civil, que quiere decir que no, podemos conectar los puntos, tener una ideología que nos permita tomar este estado. Y creo que su argumento sobre las limitaciones en el norte de África y las rebeliones y los cambios de regímenes, las limitaciones de llevar a ellas a unas democracias robustas y sólidas, eso lo pusieron en términos realmente muy positivos y me gustaría abordar esto. Creo que hay que intentar reformar los estados africanos, que es difícil por las condiciones estructurales. Y lo que los reformistas hacen, y lo vemos esto en los círculos de las ONGs todo el tiempo, es adoptar la lógica interna, el sistema neoliberal, y relegitimizar ese sistema, darle confianza al status quo y deja a los activistas sin poder, cooptados, y que básicamente es de lo que hablábamos, es el miedo al poder, al apatismo y al cinismo. Y esas ONGs
Disculpas, pero hay cortes de conexión del orador. Vemos cómo cambió el poder en Sudáfrica y que deja a las personas sin ninguna posibilidad. Y hablamos con Samir de los no reformistas o las reformas no reformistas que confrontan las dinámicas clave que continúan legitimizando el sistema, que son críticos de las ideas y de las fuerzas sociales, los dejan a los activistas empoderados y reemplazan la apatía social con la confianza en la integridad y el liderazgo de los activistas. Un ejemplo donde pienso que se pueden equivocar es que no hay desvinculación. Nuestro mejor caso es en el continente, creo que tiene que ver con los medicamentos. Realmente necesitamos las vacunas y hay personas en todo el mundo luchando para decomodificar y globalizar la producción de vacunas para poder tenerlas en este continente. Y tenemos el problema de que la OMC tiene los sistemas de protección intelectual y algunos gobiernos también tienen estas propiedades intelectuales porque para la rentabilidad, y lo que me parece es que al ganar esa batalla hace 20 años para el SIDA, tenemos un ejemplo que nos puede vincular a esto, que realmente se cumple con los requisitos de esta reforma no reformista. Y es una manifestación en un sector con un sector de activistas que puedan desvincularse y poder hacer que estos medicamentos se produzcan en todo el continente, en empresas farmacéuticas pequeñas. Para mí esa es la respuesta. Y en cuanto a la respuesta de si podemos acumular reformas no reformistas con la ideología, con la claridad ideológica para resistir a estas reformas reformistas que aceptan las limitaciones. Y el quinto punto, voy a hacerlo muy rápido, sé que necesitan controlar el tiempo, pero lo que diría es que los intelectuales pueden hacer diferentes tipos de pecados al involucrarse o cometer diferentes pecados al involucrarse en estos movimientos. Muchas veces estamos como cumpliendo una función de porteros o a veces reemplazamos nuestras ideas, ponemos nuestras ideas en un lugar en donde no tienen que ir orgánicamente o a veces hacemos ventriloquismo, reemplazamos las frases locales con las de nuestra investigación y a veces terminamos siendo parásitos y extraemos la información para nuestro propio beneficio. Aquí nuevamente estoy hablando de forma personal. Hablamos de nuestro tecnicismo y muchas veces generamos divisiones o muchas veces somos románticos y tenemos esta visión romántica y muchas veces decimos, bueno, podemos hacer esto de forma correcta y muchas veces no tenemos un nervio analítico y no podemos extraer los potenciales liberatorios y finalmente a veces traicionamos, nos volvemos contra el movimiento. Estos son problemas que sé que yo a veces causo, que yo a veces genero y que hace cuando promueve como intelectual las revueltas africanas. Creo que tenemos que ser conscientes para no hacerlos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Patrick. Hay 10 pecados políticos y es muy bueno saber cómo evitarlos. Tenemos que tener un mecanismo para lidiar con ellos, creo. Creo que tenemos que hablar de algunas de las cuestiones que ustedes dos plantearon. Hablar primero de lo que los movimientos están viendo, qué es lo que la gente está viendo. Creo que esa es la agenda real, las aspiraciones reales.
el tipo del mundo en el que vivimos y en este sentido no estoy seguro de si es una cuestión de los jóvenes que se despolitizan o ha habido un esfuerzo para asegurarnos de que todo se presente como una cuestión técnica y que incluye la gobernanza. Entonces, creo que no estoy seguro. No tiene que ver tanto con la cuestión de la ideología en estos movimientos, como Patrick lo colocaba, sino que también son cuestiones políticas, incluso si esto se vuelve una protesta política, nos ha llevado a un colapso de los regímenes y si tenemos la capacidad de sostener eso, lo podemos hacer con la ideología y con esta alternativa que estamos promoviendo. Creo que podemos ver cómo esto se puede enmarcar. Esta cuestión de las reformas no reformistas y las reformas reformistas es bastante interesante. Creo que podemos prestar bastante atención a esto y hablar de si el éxito indica justamente esta campaña, este éxito de esta campaña hace 20 años contra el SIDA puede suceder hoy, es también interesante, y el contexto y el marco puede estar contextualizado. Creo que es importante hablar de Fanon, quizás Fanon no tanto, pero Amin Sabir, que imaginan el vínculo en uno de los países y creo que están pensando en eso en una perspectiva, con una perspectiva más amplia, en el nivel continental mínimo. Y me gustaría ver, no veo manos levantadas, no veo a todo el mundo igual en la pantalla, pero si nadie está pidiendo la palabra, no sé si podemos darle la palabra a alguien que quiera hablar voluntariamente. Creo que Yumo y otras personas están realmente esperando que puedas comentar sobre este debate interesante, Kimchi. Espero que también te sumes. Hay una pregunta que habla del panafricanismo y cuáles son las fuerzas principales detrás del panafricanismo y la cuestión de la moneda africana. ¿Quién quiere responder primero? Yo quiero responder, él debería responder sobre el panafricanismo, porque yo escuché su charla la otra vez, pero sobre la divisa creo que es bastante interesante porque se ha utilizado en la Unión Europea para fortalecer a Portugal, a Alemania, pero al mismo tiempo fortaleció a Portugal y a Grecia. Y este debate de si el euro era apropiado era realmente muy profundo porque no soluciona los problemas de economía desigual, a veces los amplifica. Y cuando yo hago una pregunta en el seminario en Oxford, el presentador decía que necesitábamos una divisa única africana y era una persona de Oxford muy conocida por su actitud bastante interesante, y hablaba del el rand sudafricano, que en ese momento era la moneda del apartheid, que no estaba en la agenda para el debate. Entonces este hombre dijo, no hay un solo lugar en el que se puede tener una divisa unificada, y esa es el centro, es el Banco Central Africano, y ese lugar es Bruselas, y todos dijimos, no, ahora vemos cuál es tu noción.
Y quizás Ibrahima nos puede contar qué es lo que significa estar bajo el dedo de París. Y justamente hablamos de este poder, del poder de del financiamiento del dólar. La economía es desvinculante en un contexto en el que las divisas son realmente en muchos casos ilógicas, y esto tiene que ver con correlacionar, como Keynes dijo, nuestras necesidades y la medida en que podemos cuestionar algunas de las cargas de la deuda que encuentran nuestras obligaciones. Tenemos que impedir, como sea posible, el dólar, el euro, y puede ser también descubrir si estas estrategias no relacionadas con las monedas, tenemos muchas innovaciones y algunos acuerdos, y tenemos que tomar el control de estos estados, y tenemos que volver a Keynes y a Samir Amin y hablar del poder, y tenemos que hablar de los controles de intercambio para poder tener el control, pero es la cuestión del panafricanismo que está sucediendo hoy, ¿decís? Bueno, esto es una pregunta muy sensible. Voy a empezar entonces con China. Sabemos que la moneda, la Unión Europea, sabemos la presión que están ejerciendo sobre China para poder equilibrar el yuan. Y también sabemos que ellos dicen que tienen que repatriar oro por lo que deben los Estados Unidos. Esta gran batalla sobre la cuestión de la moneda se perdió en África luego de la muerte de Gaddafi, con el asesinato de Gaddafi, con el plan del Fondo Monetario Africano para tener una única moneda en 10 años. Este esfuerzo ha sido puesto en jaque con este asesinato, y la Unión Africana no pareciera tener un plan claro. Sin embargo, la África Occidental ha presentado un plan de una moneda única también. Esto se demoró hasta ahora por los esfuerzos de France Afrique para ralentizar la moneda única, y lo que podría ser el rol de Nigeria y de Ghana en esta gran canasta. Pero ECO es la moneda común que de la zona de África Occidental están por introducir en unos pocos años. Habiendo dicho esto, todavía estamos buscando tener una única moneda como una de las herramientas más importantes del proceso de relación, del delinking. Con un banco central, esta es la esperanza, estos son los sueños de mi generación, de nuestra generación. También el motor de este evento hoy es hablar de la esperanza, ¿no? No hay manera de que podamos ser independientes sin esa moneda única, así lo entiendo yo. Pero nuestras élites no están listas para esto, aunque creo que sí, nuestras masas están completamente abiertas a hacerlo. La idea es desacoplar la moneda del capitalismo global, especialmente cómo fue saboteado en Guinea por Francia, su moneda. Todavía espero entonces que tengamos gente de mente abierta trabajando sobre este tema tan importante, pero el asesinato de Gaddafi y su esfuerzo por crear este banco central fue realmente un golpe durísimo para estos esfuerzos. Espero que esta iniciativa de África Occidental se expanda hacia la África Central. Ahora de nuevo hay un debate sobre cómo se integra al capitalismo mundial. Ahora tenemos este plan, estamos todos en contra de este escenario. Querríamos tener algo muy diferente, pero realmente esta es la situación en este momento, lamentablemente. Creo que la cuestión de la única moneda también
Hoy esto está teniendo lugar en un contexto en donde estamos avanzando hacia la creación de esta gran zona de libre mercado en la área de libre mercado del África continental, que como es conceptualizada, no es un espacio alternativo, un espacio en donde la gente se pudiera dar procesos de integración populares, para nada. Más bien, es una especie de réplica de la Unión Europea, del tipo de integración que plantea la Unión Europea. Esto es, aunque la manera de llegar a la misma sea diferente. Hola a todos y a todas. Disculpen que llegué un poco tarde a la participación de este webinar. Tengo un punto de vista, pero preferiría más bien plantear una pregunta, ¿ok? En relación a las cuestiones que recientemente hemos discutido. El último país descolonizado en África, Sudáfrica, la República de Sudáfrica, digamos que fue estaba bastante desarrollado industrialmente al momento de la liberación, y la reconstrucción de la ANC y su programa de desarrollo basado en la Carta de Libertad de la ANC era el plan original. Pero luego de algunos años, todavía bajo el gobierno de Mandela, tuvieron que renunciar a esto, al programa de reconstrucción y desarrollo, y cambiar a otro tipo de programa de crecimiento, empleo y redistribución, que en realidad no era más que una reelaboración de los programas de ajuste estructural de siempre del FMI adaptado. La mayor parte de ustedes, y Patrick Bond seguro sabe de lo que estoy hablando, pero la mayoría de ustedes saben de lo que hablo. Entonces lo que quiero señalar es que los asuntos básicos, las cuestiones básicas con las que tiene que lidiar África para poder tener soberanía y para poder reconstruir nuestro continente para nuestro propio pueblo y no para beneficio de los extranjeros, ya sean los europeos o los asiáticos o incluso Asia Oriental. Las bases para poder implementar este tipo de desarrollo autónomo dependen de nuestra unificación, de la unidad política del continente africano. Sin embargo, cada país, aún Senegal, son colonias muy pequeñas que están intentando reconstruir el pequeño territorio en una base así llamada independiente, que para mí es imposible, no se puede lograr. Entonces, si hablamos de abrir nuevas puertas y de encontrar nuevas maneras para el pueblo africano, creo que aún en términos de moneda, podemos ver por cuántas décadas ECOWAS ha estado poniendo fechas, poniendo agenda a lo que ahora se llama la moneda ECO, pero para una moneda única para África Occidental. Ha sido al menos los últimos 20 años en los que hemos estado posponiendo este fecha límite, y luego de que el intento francés de sabotear esta moneda ECO,
muy recientemente se ha pospuesto a 2027, una vez más. Entonces me temo que van a poder seguir haciendo esto hasta el siglo XXII. Así que mi pregunta entonces es, ¿cómo podemos lograr unificación política de nuestro continente, en todo el continente, de norte a sur y de este a oeste, como una totalidad orgánica? Ese es el desafío verdadero. Esa es la cuestión básica. Y me temo que la inteligencia, es decir, las élites, son incompetentes en este sentido. Entonces, deberíamos poder ver desde el lado del pueblo, desde el lado de las masas, y tratar de encontrar allí una manera de lograr esta unidad política. ¿Es utópico o es realista? Ese es el punto. Pero como lo decía, esto tiene que ver, es en nombre del realismo que trajimos a África a su estado actual. ¿No es hora entonces de que nosotros nos volvamos utópicos? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy seguro de que Patrick seguramente va a tener algo para decir al respecto, pero antes de pasarle el micrófono a Patrick, querría decir que es muy bien en enfatizar la dimensión política, en el sentido de que, bueno, este también es el argumento que hace el economista panafricano. Se puede tener una moneda única solamente si se tiene algún tipo de entidad política también, a nivel político, algún tipo de situación de Estado más centralizado, pero una moneda única con estados soberanos que pugnan de forma independiente no se va a poder lograr, es cierto. También tengo una pregunta para ambos, para Cis y también para Patrick. La cosa, el movimiento mismo, estos movimientos de protesta, más allá de la protesta, ¿cómo vamos más allá de la protesta para sea algo más estructural? Esta es una de las preguntas. ¿Qué tenemos que hacer para asegurar que podemos ir más allá de las protestas, para poder llevar adelante estrategias que llevan a cambios duraderos que estamos buscando? Muchos de los movimientos que empiezan como movimientos de protesta se convierten en movimientos políticos en determinado país y luego hay también intentos de conectar más allá de la plataforma nacional hacia otras plataformas que trascienden estos límites, pero es más difícil ver los programas alternativos, la agenda alternativa de este tipo de sociedad. Creo que es muchísimo más claro. ¿Cómo entonces, esta es mi pregunta, cómo salimos de un movimiento de protesta, todas estas cosas que hemos visto, hacia algo mucho más estructural? Algo, sé que Samir, una de sus ideas era moverse hacia algo mucho más unificado, ya sea a nivel del continente. Necesitamos una manera de decir, bueno, porque una de las cosas que observamos es que hay una desconexión entre los movimientos y el movimiento panafricanista histórico y algunas de las cosas que ellos buscaban. Fanon es muy conocido para algunos, Cabral también para algunos, pero no probablemente tanto como deberían, ¿no? Así que también es esto, es un problema de retomar este legado que conecta las luchas anteriores con las actuales y luego cómo nos movemos hacia un nuevo mundo que es realmente muy diferente por todos los cambios que han ocurrido y todas las cuestiones que sucedieron, si hay elementos de cómo eso se podría ver
este futuro es algo que realmente debemos pensar y debemos pensar y tener en cuenta, Patrick. Así es, vos tenés que tener la última palabra sobre esto. Por dos razones más que nadie, estás llevando adelante la voluntad de Samir y su testimonio, que era lograr una quinta internacional. Si yo pudiera solo rápidamente responder específicamente a Diallo, ¿qué pasa con los movimientos sociales? ¿Dónde podemos ver su fuerza? En África lo intentamos con el Foro Social Africano desde el 2003 o 2004 y después se quedó un poco sin energía después de unos años, pero para mí ese foro africano, eso era exactamente lo que quería Diallo, cómo logramos generar redes en todo el continente, especialmente porque nuestro modelo era América Latina, donde había éxito. Nadie va a decir que no hubo limitaciones, pero sí hubo éxito para el movimientos radicales en Latinoamérica, como los movimientos sin tierra en Brasil. No solo se pudieron organizar muy bien en sus sectores, sino que también pudieron unirse y encontraron un partido político, el Partido de los Trabajadores, y ese partido, después de intentar desde 1989, casi ganando en distintas ocasiones, finalmente se ganó la presidencia en 2002, y de ahí fue cuando ganó Lula, y empezamos a ver, bueno, hay fuerzas ahí en esa estrategia de construir tus movimientos sociales, organizarse bien, y, y luego lo que se tiene que hacer es mantener los movimientos sociales fuertes y los sindicatos fuertes, con partidos con los que se pueden hacer alianzas. Y quizás la forma tradicional de hacer esto eh, es a partir de los movimientos rurales y los sindicatos urbanos que podían instituir la democracia social. eh, pero también sé que muchos compañeros y compañeras chinos, eh, no sé si Wen está aquí, pero sí, Kimchi, la revolución maoísta también se sostiene a través de un Estado fuerte, es otro camino. En nuestro caso, vemos el fracaso de sostenerse del foro africano, el fracaso de los sindicatos también, y Diallo tiene mucha razón, que en Sudáfrica, con el proletariado más grande y un trabajo y una fuerza de trabajo más fuerte vimos que en el 2015-2016 un quiebre entre los sindicatos que eran pro gobierno y se quedaron con el partido gobernante, el 1.4 millones de miembros, y por otro lado el movimiento de la izquierda por los trabajadores metalíferos y los sindicatos de ese sector, que ven el gobierno como un Estado, como un gobierno autoritario, neoliberal, aliado del capital. Estos son los problemas que hemos visto también en otros países, como Zimbabue. Así que no hemos encontrado las maneras en cómo lograr que esas fuerzas en un país como Sudáfrica, que tiene tanto, somos los más desiguales, con la clase capitalista más fuerte, con la clase trabajadora más enojada, y no hemos logrado traer movimientos sociales fuertes aquí, porque creo que la élite gobernante ha muy exitosamente dividido y conquistado a los trabajadores y ha encontrado formas de continuamente mantenerlos reprimidos a través de distintas masacres, por ejemplo, o cooptarlos. Y creo que este es un momento en el tiempo donde tenemos que sobrepasar estas limitaciones, pero para el continente como un todo, quiero que Asís tome la palabra para dar sus visiones de panafricanismo, pero ya sea que volvamos a armar algo como el Foro Social Africano. Y les pongo dos ejemplos. Quizás veamos ahí con el movimiento de la salud del pueblo, la salud popular, quizás veamos un revival del espíritu para lograr contener esta pandemia a través de programas de vacunación liderados por el Estado, con medicamentos genéricos, una vez que podamos la Sinovac, quizás la cubana, quizás Sputnik, quizás encontremos un aliado fuerte, pero los dos a los que quiero señalar, los dos, cada una con cientos de miembros, mencioné una, la Alianza Panafricana para la Justicia Climática, y también
pero creo que la cuestión de la crisis climática va a ser una de ellas, uno de los lugares muy vitales para la unificación de los progresistas en el continente, para reclamar no solamente el alivio, de cambio a estrategias no basadas en combustibles fósiles, y eso va a ser muy importante hoy en Mozambique y en Cabo Verde, para encontrar ahí también toda la solidaridad que necesitamos. Y la segunda es algo relacionado con finanzas, es una organización de organizaciones que cuestionan el poder internacional, bancario y financiero que está desangrando a África. Ellos son especialistas, no son quizás revolucionarios ni radicales, pero sí son ventanas a la unificación del pensamiento crítico, la unificación del activismo. Me gustaría hablar también de la posibilidad de un foro social africano, pero estas son dos formas concretas en donde se está pensando a nivel continental. Esto es lo que nos queda de Samir Amin. Y entonces así, por favor, contanos un poco sobre esto, cómo los intelectuales identifican con los movimientos de trabajadores, con los movimientos de sindicatos, con los movimientos sociales, con los jóvenes, con las mujeres, con panafricanistas y sus salidas. Porque si creo que si alguien está llevando adelante el panafricanismo, y esta es la idea de Samir, ¿no? Así que, bueno, es una carga bastante pesada. Para poder decirlo muy pronto, la pregunta a la que apunta Diallo es muy central, pero no puede ser encarada hoy, porque nuestra debilidad más fuerte ha sido explicar las dinámicas de nuestra presión a las masas africanas, que están, por supuesto, legítimamente atrapados en la gestión de la vida diaria y el desarrollo, y que a menudo perciben estas cuestiones del panafricanismo como demasiado complejas a largo plazo y sin capacidad de controlarlas y de apropiarse de ellas. A esto hay que agregar la falta de poder de nuestras élites y más bien la falta de voluntad de las élites, por la manera en la que muchas veces son dependientes de las limitaciones financieras, ideológicas, militares. Y la respuesta central aquí es si somos soberanos o no somos soberanos. ¿Cuál es el grado de soberanía real que tiene África hoy al nivel nacional y local como continente? Mi lectura de esto es que no somos soberanos y tenemos que mirar la forma en la que nos controlan militarmente. Y saben el trabajo que hemos hecho ahí contra las bases y otras instalaciones en el continente que muestran que, de hecho, no somos independientes completamente. Entonces, para poder construir el espíritu de un nuevo internacionalismo, lo que yo llamo transinternacionalismo, y el esfuerzo que se ha sostenido en los últimos 3 años para poder canalizar estos grupos de izquierda, progresistas, también ONGs, sindicatos, gente que creen que es posible el nuevo internacionalismo en el siglo XXI, compartido por diferentes grupos. Estamos nosotros que hemos seguido los pasos de Samir Amin, también está la internacional de Sanders, y también discutimos con ellos, la internacional también de los pueblos. Hay muchas discusiones interesantes que están teniendo lugar entre nosotros y, como saben, hemos estado trabajando en una hoja de ruta para poder lanzar este embrión del internacional. Es un gran esfuerzo, pero para volver al núcleo de lo que Diallo Diop describió, de hecho, para nosotros que somos activistas anti-apartheid, perdimos esperanza cuando la RDP se abandonó y fue reemplazada por la GAR, que se ha descrito como una política de ajuste estructural autoaplicada por cómo se construyó la burguesía, pero también por el miedo a perder las inversiones de capital. Saben que las inversiones de capital fluyeron en ese momento desde Sudáfrica hacia
Canadá, Australia, esto fue un chantaje, y también todo este esfuerzo de desmantelar la izquierda con el asesinato de Chris Hani. Hay muchas cuestiones complejas que tienen que ver con Sudáfrica en particular, pero en Sudáfrica estaba llevando adelante el movimiento de panafricanismo como forma natural de salir del apartheid. Desafortunadamente, esto fue muy desestabilizado, y también en Angola y en Mozambique y Zimbabue también. Esto no sucedió entonces, y de la misma manera que estábamos esperando. Y la segunda cuestión fue el asesinato de Gaddafi, aunque no, él estaba financiando lo que tiene que ver con lo tecnológico, Internet, y también el núcleo de lo que era lo que iba a ser nuestro Banco Central, ni hablar del esfuerzo de un único ejército africano. Es que volvimos al casillero 1, incluso peor, porque el marco internacional y cómo esto está controlado, y también el plan la integración del mercado africano. No sé si estamos en el camino correcto de la Agenda 2063, pero una de las cuestiones claves a las que tenemos que atender es que cualquiera de estas protestas, movimientos que están sucediendo, deben estar ligados a un análisis panafricano. No es solamente un movimiento local. En esto insistía cuando estaba apreciando el trabajo de Patrick, distinguir, y no quiero romantizar, pero hay que distinguir la naturaleza de esta lucha. ¿Cuál es la diferencia entre resistencia y resiliencia? ¿Cuál es la diferencia entre rebelión y la revolución? ¿Qué tipo de estratos tenemos que analizar en términos de lo que está pasando como formas combativas? ¿Qué se está peleando en las calles? ¿Qué es protesta? ¿Y cómo puede lograrse el panafricanismo? Pero creo que esta es la cuestión. Nuestra generación tiene, pero no, realmente no siento que en las élites y las personas que están gobernando, no veo esta sed de panafricanismo, aunque sí vemos distintos tipos de panafricanismo surgiendo, algunos de derecha. Personalmente yo he decidido distinguir mi idea del panafricanismo de otras que están circulando, como que es un panafricanismo autocentrado, autosustentable, y ver también la dimensión cultural. ¿Qué distingue? ¿Qué nos distingue a nosotros de Asia o de los europeos? ¿O somos exactamente iguales? Si tenemos una diferencia cultural, tenemos que conocerla y tenemos que expresarla. Y si tiene un componente político que puede alimentar el proyecto político, entonces también debe ser resaltado y reconocido. Aún con esfuerzos nostálgicos, tratamos de mostrar que hay formas de regulación que podemos reinventar, cuestiones de equilibrio y justicia social que son revisitadas, y análisis. Y también hay otras formas de regulación y sistemas políticos que son típicamente africanos, en una forma que discutimos de forma típica los procesos políticos, y podemos movernos hacia una nueva forma de panafricanismo, pero el núcleo central es un enfoque internacionalista, socialista, basado en un mercado interno de consumo, otro tipo de desarrollo, y algo que realmente se
desacopla del sistema capitalista mundial. Desafortunadamente, estas iniciativas todavía son muy marginales y comparto completamente la visión de Diallo. Este es lo central y tenemos que realmente anclar esto en toda la lucha, y la gente tiene que entender que si pelean localmente o nacionalmente, esto realmente está muy enraizado en la forma de entender el mundo desde un punto de vista panáfrico, y ahí vamos a tener éxito en la repolitización del levantamiento africano. El levantamiento africano verdadero es un levantamiento panafricanista. Puede ser romántico, puede ser utópico, pero no veo otra salida a este sistema más que ver que si el siglo XX, siglo XXI va a sobrevivir, va a ser básicamente porque África va a ser parte de la partición que está llevando adelante la humanidad hacia un futuro más próspero. Si África fracasa, y este es el lado humanista de la globalización, lo que dijo Patrick, la globalización de los pueblos y la deglobalización del capital, esta es la única opción posible. Nuevamente, esta es una visión muy romántica, quizás una visión revolucionaria, pero así lo veo yo. Muchas gracias. Definitivamente ha sido una presentación maravillosa, ha documentado muy bien, como siempre, con hechos y con números. Ahí apareció de nuevo. Así que esto ha sido una presentación muy, muy rica, y hemos tenido una conversación muy interesante sobre las protestas, pero también las cuestiones estructurales y diferentes formas de entender qué está pasando en el continente, qué pasó históricamente y qué pasa hoy, y también cómo algunos avances pueden lograrse. También los aportes de Fanon y de Cabral en oposición a muchas de las cosas que leemos hoy en día, ¿no? Creo que también cuáles son las posibilidades y los asuntos las cuestiones que estamos enfrentando hoy. Quiero también agradecer las contribuciones de Diallo. Creo que estamos en un contexto de todos los asuntos que estos asuntos todavía están en la agenda, todas estas cuestiones sobre la transformación estructural. También tenemos esta pandemia y hay nuevos problemas en el contexto de la pandemia, nuevas formas de dependencia, nuevas formas de dominación, algunos que se están consolidando aún más. Tenemos que negociar nuestra manera para salir de la pandemia y tenemos que seguir profundizando los avances y las transformaciones hacia una África mejor. Estoy totalmente de acuerdo con la idea de que esto tiene que ser una salida panafricanista, que ustedes todos han mencionado. El futuro es panafricano y esta es una condición para reclamar y retener el control de nuestro destino. Y la soberanía, tanto política, cultural, económica y social, que sea panafricana no quiere decir que sea desconectada de las luchas globales del sur. Creo que todos lo entendemos de esta misma manera. Dentro del contexto de este foro en particular, el foro Sur-Sur, es lo mismo. Y creo que hay muchos intercambios y muchas lecciones que tenemos que... Lo que sucedió en América Latina, ya lo hablamos, lo que sucedió en China también, y ahora tenemos que conectar y aprender de estas diferentes experiencias para asegurarnos un futuro mucho mejor. Creo que las élites y la burguesía y el capital, esta lucha está para quedarse. Lo más importante es cómo llevamos esta lucha a largo plazo, cómo la podemos sostener. Muchos trataron antes y fracasaron, pero movilizar a la gente en esta agenda
es lo importante y es la única agenda realista. Gracias de nuevo a Margaret, a Kim Chi, por la oportunidad de ser parte de esta conversación. Muchísimas gracias, Patrick, por tu presentación excelente. Pero estoy seguro que es un libro que estás escribiendo. In English. Simply self-reliant Pan-Africanism. Sí. Merci beaucoup. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Diallo, también por tu contribución. One very fast word, which is Quiero decir solamente una última palabra. Kimchi, Margaret y todos decimos, viva el espíritu de la Global University for Sustainability. Mandla, poder al pueblo. Muy bueno verlos a todos. Quiero decir algo. Voy a compartir la pantalla para mostrarles algo. Hace 10 años, cuando tuvimos el primer foro Sur-Sur, al mismo tiempo teníamos un proyecto de investigación sobre los 7 países en desarrollo: China, Turquía, India, Indonesia, Brasil, Venezuela y Sudáfrica. Y Patrick fue el líder de equipo de este grupo de investigación en Sudáfrica. Este libro ahora está en chino. Es mi informe sobre los 7 países emergentes. Fue lanzado en enero de este año en chino. El libro también ha vendido 100.000 copias. Así que felicitaciones a todos nosotros. Estamos muy contentos de que haya continuado no solamente nuestro proyecto de investigación, sino también nuestro foro, porque es un lugar de amistad y también de comunidad intelectual. Y también quiero mencionar el libro, esta monografía del profesor Wen, 10 crisis, la economía política del desarrollo de China desde 1949 al 2020. Tiene descarga gratis del sitio web de la Global University y también está en versión papel. Quisiera decir que la revolución es muy importante en base al desarrollo en China. Todavía defendemos el campesinado y también la propiedad colectiva, particularmente durante la pandemia. También garantizamos que la mayoría tuvieran acceso a la tierra y a la distancia social, y también trabajamos muy duro en la urbanización. Construimos nuestras comunidades rurales a la vez que empoderamos las jóvenes generaciones con una mente crítica y preparamos para luchar contra el capitalismo financiero. Así que tenemos un poco de discusión y experiencia sobre la desfinancialización y también el yen digital y la moneda digital. Esto todavía está en proceso y creemos que exploramos diferentes alternativas para... Y también esto está basado en la regeneración comunitaria. Otra cosa que creemos que es muy importante es que tratamos de luchar por la soberanía alimentaria. También revisitamos la importancia de la medicina tradicional y la forma como forma de descolonizar el conocimiento. Tenemos entonces una sección sobre medicina tradicional y planificamos la entrevista y también invitar al doctor a dar su presentación sobre la medicina tradicional en África, basada en la experiencia africana. Creo que esto es muy importante para facilitar estos intercambios sur-sur y la solidaridad.
y la importancia de descolonizar el conocimiento. La medicina occidental también es muy poderosa en China. ¿Cómo podemos luchar entonces por la soberanía alimentaria y la soberanía de las drogas y la medicina? Creo que en 10 años vamos a estar todavía luchando contra el COVID-19. Esto no terminó. No estamos todavía en el post-COVID. ¿Cómo podemos la medicina tradicional, la medicina herbal, cómo podemos reconocerla y pelear por nuestros derechos al conocimiento tradicional?